Muy bien, vamos a continuar con este módulo con lo referente a estadística inferencial, ¿verdad? Bien. Ahora, para hablar de estadística inferencial, tenemos que dejar bien claro que a partir de ahora vamos a dejar de solamente trabajar con una variable para empezar a trabajar con al menos dos. Vamos a iniciar con análisis denominados bivarial o de dos variables. También es importante definir que independientemente de cuáles sean esas dos variables, vamos a definir alguna de esas dos como nuestra variable dependiente e independiente. Lo que se trata de hacer en estadística inferencial es comparar dos variables, recordando que la variable es un conjunto de datos que, dependiendo de la observación o registro de observación, va cambiando su valor, o en cuyo caso sería una constante, ¿verdad? Que va cambiando su valor. Se trata de asociar la información de dos variables para ver el comportamiento que tiene una con respecto a la otra. Una de las variables más sencillas de comprender al momento de hacer un análisis bivarial es, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hiciera un análisis del tiempo, hablando de los años con respecto a, no sé, una variable, recordando una variable que puede ser cualquier dato, el ingreso mensual de una familia, estaría analizando qué tanto ha aumentado, disminuido o qué comportamiento tiene el ingreso con respecto al tiempo, ¿verdad? Como tenemos bien claro esa definición de las variables o la intención del análisis de esas dos variables, puede ser cualquier otra, ¿verdad? Y tiempo sobre ingreso o ganancias de una empresa, tiempo sobre gastos de una empresa, tiempo sobre, no sé, matrícula de una escuela. En este caso, ¿verdad? Tenemos claro que queremos ver cómo se ha comportado mi variable ingreso, gasto, matrícula, etcétera, con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque nos interesa saber si en el futuro va a haber un aumento o disminución de esa variable según el histórico, según se ha estado comportando la variable a lo largo del tiempo. ¿Verdad? En este caso es fácil distinguir cuál variable queremos ver el efecto sobre cuál. En este caso queremos ver el efecto del tiempo sobre el ingreso, el gasto, la matrícula, el consumo, X y Y, producción, X y Y, ¿verdad? Cualquier variable. Queremos ver el comportamiento del tiempo sobre esa variable de interés. Bien, de esta manera estaremos definiendo nuestra variable dependiente como aquella que queremos ver cómo se está comportando, sube, baja, cambia, se altera, se modifica con respecto a nuestra otra variable de interés, que es la variable independiente. ¿Por qué? Ambas cambian, ambas son variables, ¿verdad? Ambos tienen modificación, el tiempo va aumenta, ¿verdad? En años, meses, días, lo que sea, va aumentando. Y la otra variable, no sabemos cómo va a ser su comportamiento, si positivo o negativo, va a subir, decrecer o mantenerse, pero sabemos que tiene que tener algún cambio, ¿verdad? A lo mejor es constante, puede haber variables constantes en el análisis, pero nos daremos cuenta en su momento de analizarlo. ¿Verdad? En cuyo caso tenemos definido entonces dos variables, una que le llamamos dependiente porque va a ser la que va a cambiar o queremos ver cómo se comporta con respecto a la otra, y la otra independiente solamente porque va a ser nuestra variable de interés, ¿verdad? Otros análisis un poquito más difíciles de identificar variable dependiente e independiente puede ser, por ejemplo, si yo hago un estudio sobre el efecto que tiene el ingreso de las familias sobre su gasto. ¿Verdad? A lo mejor ahí puede ser un poco más confuso distinguir cuál es mi variable dependiente e independiente, pero si mi mismo enunciado me dice que quiero ver el comportamiento del ingreso con respecto, o cómo, perdón, del gasto con respecto al ingreso, sé que mi gasto va a ser el de análisis, el que quiero ver cómo se modifica, que en este caso va a ser mi variable dependiente, y va a depender de mi ingreso, que puede que varíe, pero no es de mi interés para el análisis. Igual, no quiero que quede como fijo que el ingreso va a ser una variable dependiente siempre, porque puede haber otros análisis donde se comporte como variable independiente o dependiente. Solamente entendamos que cuando hacemos análisis bivarial, igual multivarial puede haber, ¿verdad? Pero ahorita estamos haciendo por un análisis bivarial, tendremos que definir esas dos variables. ¿Y por qué? Porque al momento de ordenarlas y los futuros análisis que veamos, las vamos a colocar en una de las dos columnas de la tabla, X o Y. ¿Verdad? X asignado como nuestra variable independiente, solamente por ordenamiento, ¿verdad? No tiene otra razón, es simplemente un ordenamiento y cómo se presentan las fórmulas. Y Y
como nuestra variable dependiente. Tiene una razón al momento de ver, ahorita un concepto que vamos a ver que es la regresión lineal simple. Tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque es la diferencia entre X y Y, pero para fines de identificación, X es una variable dependiente. Perdón, X es una variable independiente, Y variable dependiente, ¿verdad? Vamos a ir analizando los conceptos. Dice, la asociación lineal se aplica cuando las variables son numéricas y se cruzan de dos en dos. En este caso, que estamos ordenando dos variables que tienen registros o que hay un registro en una tabla de doble entrada. Vamos a ver más adelante ejemplos de cómo se ordena una variable, perdón, dos variables en una tabla. Se puede considerar en el grupo de la estadística descriptiva bivarial para variables numéricas, aunque incluye contrastes de hipótesis y es la antesala al análisis de regresión lineal y otras técnicas multivariables. Al ser la variable numérica, primero procede a ver una relación a través de un gráfico de dispersión o XY, que es la manera típica de ver el comportamiento de dos variables en un plano gráfico. Después se calcula la covarianza de la variable y su estandarización es el coeficiente de correlación de Pearson. Más adelante vamos a analizar a qué hace referencia con esto, pero son estadísticos que me identifican ver cómo se comportan las variables, ¿verdad? Cómo es la relación entre las dos variables. Ahorita lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? La interpretación del coeficiente R o de correlación implica un contraste de hipótesis, por lo que se puede considerar análisis además de descripción. Vamos adelante, vamos a definir a qué se refiere con esto, ¿verdad? Pero otra vez, entendamos que esto de coeficiente de covarianza y coeficiente de correlación solamente hace referencia a dos estadísticos para, de una manera, ver en términos numéricos cómo se están comportando la relación entre variables. Ahorita vamos a ver la aplicación. La interpretación de R se debe acompañar del gráfico de dispersión, puesto que la relación debe ser considerada lineal. Indica o mide la asociación o dispersión lineal de los puntos respecto a una línea imaginaria, la recta de regresión lineal o la recta ajustada por mínimos cuadrados ordinarios. Más adelante vamos a explicar con eso. Hasta ahorita nada más entendamos que queremos analizar con esos dos estadísticos la relación entre variables. Ahorita vamos a explicar de qué manera. La asociación en este caso es lineal en el sentido de que se acaba de mencionar, mientras que la asociación de chi cuadrado es una asociación de frecuencia o frecuencias, como están distribuidas los casos entre las celdas, o sea, las frecuencias absolutas. Entonces, el proceso será hacer un gráfico de dispersión, cortamos a ver unos ejemplos. El segundo paso es calcular la covarianza, porque requiere para calcular la correlación, el coeficiente de correlación, el coeficiente R. Después calcular ese coeficiente, que es la estandarización de esa covarianza, o se calcula a partir de la covarianza. Para relacionar dos variables numéricas se puede empezar por obtener el gráfico de dispersión o gráfico XY para representar dos variables de un sistema de coordenadas cartesianas de dos dimensiones. Recordando que nuestra variable X es nuestra variable independiente y nuestra variable Y dependiente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los gráficos, vamos a explicar ejemplos. La covariancia y correlación, al no implicar causalidad, no es necesario definir la relación de dependencia e independencia entre las variables. No obstante, una alta asociación entre las variables puede ser indicativo de la existencia de relaciones entre variables, mientras que la falta de asociación puede suponer la no existencia de relación, ¿verdad? A esto se refiere a que, y más adelante veremos, cuando la correlación o cuando la varianza de correlación marca valores sujetos a los parámetros cercanos a uno, ¿verdad? O cercanos a cero, me va a indicar hasta cierto punto, y ahorita más adelante vamos a explicar a qué se refiere, nos puede indicar si con esos dos podemos definir si las variables están o no asociadas o relacionadas, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar para poder ir analizando poco a poco. Siempre se contemplará la posibilidad del azar, tanto en un caso como en otro. Y en el segundo supuesto, puede ocurrir que la influencia de una tercera variable oculte la correlación de otras dos, lo que les mencionaba en algunas cápsulas pasadas. Ahorita vamos a hacer un análisis bivarial, ¿verdad? Y por ejemplo, haciendo el análisis, ¿verdad? De ingreso y gasto. Pues sí, hay una relación, a primera instancia, una relación entre ingreso y gasto, ¿verdad? Ingreso y gasto. No sabemos de cuál sería la magnitud, eso lo vamos a ver, o nos lo va a decir la varianza y la correlación. Más adelante vamos a explicar cómo lo relaciona. Pero entendamos que a pesar de que estamos analizando dos variables en un momento dado, puede haber diferentes casos. Una, que las dos variables que está analizando no tengan relación. Eso no quiere decir que no haya algo que esté afectando, por ejemplo, mi variable gasto, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden afectar el gasto, muchísimas, ¿verdad?
Pero dependiendo de lo que obtengamos después de análisis, podemos llegar a la conclusión de que la variable que elegimos, que en este caso, por ejemplo, ingreso, tiene o no efecto sobre el gasto. Si sale que no, no significa que no haya nada que no esté afectando el gasto. Simplemente no elegimos la variable correcta. Habríamos de buscar otra variable. O, en cuyo caso, podemos ver que sí tiene un efecto, pero que no cubre la totalidad del efecto sobre el gasto. Puede haber otra variable que tiene un efecto, no digamos, no del grado, como el ingreso. Puede ser el ahorro, puede ser la cultura de gasto de las personas, pueden ser gustos y preferencias, estacionalidad o temporadas de gasto, X y Y, ¿verdad? Etcétera. Podemos hacer un segundo análisis con esa nueva variable para ver el impacto y más adelante, ¿verdad? Y que a lo mejor ya en el curso no logramos verlo, pero se puede hacer análisis multivarial para ir alimentando el análisis de más variables y poder robustecer el resultado de la asociación de variables. O sea, el análisis de la asociación debe realizar cuando la relación entre las variables sea lineal o considerada lineal, aunque sea dispersa, y no se puede realizar en cualquier otro caso. La relación entre las variables, aunque sea disperso y no funcional, debe responder a la ecuación y igual a más bx. A esto hace referencia que, aparte de, para poder hacer el cálculo de la covarianza, primero tenemos que tener los datos acomodados en un gráfico de dispersión para ver cómo se comporta la agrupación de la información. Vamos a verlo paso a paso. Y después ver digamos, trazar una línea que hasta cierto punto me aplane el comportamiento de la información y esa línea se llama regresión lineal simple. Ahorita, más adelante vamos a ver cómo se calcula esa regresión lineal, pero entendamos que es una regresión que se ajusta lo mejor posible a cómo los datos se están comportando y me permite en una primera instancia calcular una tendencia a la información o cómo se comporta la información si aumenta o tiene una relación positiva entre variables, si tiene relación negativa o no tiene relación o tiene una relación constante, ¿verdad? No vamos a llegar, aún no vamos a ver cómo hacer el cálculo de una regresión lineal simple, pero si entendamos que esa fórmula y igual a más bx se refiere a la línea, a ver si puedo adelantarme para verlo, ¿verdad? Digamos, este es un gráfico de dispersión, estoy colocando dos variables para ver cómo se comportan, y esta línea que se traza en medio es producto de graficar, recordemos, ¿verdad? Si yo grafico cualquier ecuación de este tipo dándole valores, me va a generar un gráfico lineal. A lo mejor no con esta eh, ah, pendiente, pero sí un gráfico lineal, ¿verdad? Este gráfico no es perfecto, pero me permite calcular de la mejor manera y de acuerdo a los datos disponibles, la mejor ecuación posible para poder, hasta cierto punto, tratar de definir cómo se comporta la información, ¿verdad? Bien, aquí vamos a dejar, cierro esta cápsula, estaremos analizando el resto de la información en las siguientes.